¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. Bienvenidos a su curso virtual Uso Seguro de Montacargas, traído para ustedes por Abrevan Instructores. Somos una empresa dedicada a la seguridad industrial en todos los rubros, desde trabajos en alturas, uso de montacargas, trabajos en espacios confinados y más. Entonces, nuestra intención siempre va a ser que ustedes cada turno y cada actividad la hagan siempre seguros antes de iniciar. Bien, sin más preámbulos, vamos a ir directamente con la presentación del día de hoy, que es la norma oficial mexicana número 006 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2014. ¿Cuál es el objetivo de este curso, compañeros? Bien, pues es establecer las condiciones de seguridad a cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por actividades de manejo de materiales, siempre mediante el uso de maquinaria de manera manual. La presente rige en todo el territorio nacional. Como ustedes lo saben, todas las normas oficiales mexicanas aplican en todo el territorio nacional, en toda la República Mexicana. Bien, ¿qué es un montacargas? Bien, el concepto de montacargas es el vehículo autopropulsado que se desplaza sobre el suelo y está destinado a levantar, trasladar, cargar, colocar generalmente sobre tarimas que poseen dos aberturas en las cuales se introducen los brazos en las horquillas de montacargas. Una cosa importante a resaltar, en esta norma oficial mexicana no solamente vamos a hablar de montacargas, sino también vamos a hablar de equipos como pallets, de equipos como retroexcavadoras, todo lo que tenga que ver con el desplazamiento de materiales lo vamos a ver dentro de esta norma, ¿ok? Bien, una de las estadísticas que nos ha arrojado los estudios de la seguridad es que la manipulación de materiales y el tráfico interno contribuyen entre un 20 y un 50% de los accidentes laborales en el mundo. Es importante siempre recordar, compañeros, antes de cada maniobra, recordar que es un equipo de alto riesgo y como tal debemos de ser tratados, ¿verdad? Las características de riesgo es la liberación de grandes cantidades de energía cinética y potencial. Cuando varias operaciones se realizan simultáneamente, existe una alta probabilidad de que la comunicación no sea clara y puntual. Hay ocasiones en las que dentro de nuestra empresa se realizan varias actividades como lo son inventarios cíclicos, como lo son pases de lista del personal, y todas estas actividades, si se realizan simultáneamente mientras se está realizando una maniobra de desplazamiento de materiales, es muy importante que la atendamos y que todos los trabajadores que están en ese momento estén involucrados en la seguridad del desplazamiento de materiales. Continuamos con la presentación. La clase 1 de montacargas eléctrico es el peso propio de estos vehículos, por lo general hace contrapeso o contrabalanceo para la carga que se transporta en las uñas, siendo el eje delantero el punto de apoyo o palanca. Este tipo de montacargas posee batería y es muy apto para utilizarse en interiores o espacios sin ventilación, ya que no emite gases de polución y cuidado del medio ambiente y evita una contaminación sonora. El siguiente tipo de montacargas que vamos a evaluar es el clase 5 o un montacargas de combustión interna. Los montacargas de combustión interna con contrapeso y un asiento interno para el operador. El modelo eléctrico posee neumáticos sólidos que previene ponchaduras, pero el de clase 5 utiliza neumáticos inflables y son reforzados. Son los más utilizados para realizar las tareas de carga y descarga, acopio y movimiento de materiales. Continuamos con los tipos de montacargas, que es el siguiente hombre en pie. Este es el tipo de montacargas que podemos encontrar en supermercados, almacenes, etc. Por lo general son apiladores más pequeños y permiten la manipulación de cargas hasta de 1.600 kilogramos y alturas de 5 metros y medio. Sus ruedas son de poliuretano, por lo cual necesitan un piso relativamente con pocas imperfecciones. Algunos modelos poseen una plataforma rebatible para que el conductor pueda montarse y desplazarse sin caminar en trayectos largos. Un equipo más que vamos a ver el día de hoy es la plataforma de elevación. Si bien el elevador de tijera es sin duda una de las formas más seguras de trabajar en proyectos de altura, existen muchos peligros potenciales asociados con su uso incorrecto. Es importante que se revisen las reglas y regulaciones básicas de seguridad para prevenir posibles daños. Compañeros, hay ocasiones en las que los montacargas son utilizados como plataformas de elevación y esa es una de las actividades de mayor riesgo que podemos encontrar dentro de la industria. Es importante que siempre que un compañero necesite subir hacia un estante, nosotros seamos conscientes de que está poniendo en riesgo su vida si lo hace a través de las uñas de un montacargas. Siempre necesitaremos utilizar un andamio o algún equipo especializado para las alturas. Nunca utilicemos un montacargas para subir hacia un estante. Bien,
Vamos a ver, como les comentaba, acerca de la plataforma de elevación. Uno de los factores principales a considerar es el ambiente. Es imposible operar un elevador de tijera de manera segura a menos que el área sea segura. Evaluemos el lugar de trabajo de antemano e identifiquemos todos los peligros posibles como líneas eléctricas cercanas o un terreno irregular. Si las características físicas de su lugar de trabajo hacen que sea imposible posicionar o estabilizar su plataforma de tijera de manera segura, lo mejor es tratar de solucionar dichos problemas antes de empezar. Hay un tipo de maniobra que se conoce como maniobra no rutinaria. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos que salir hacia un baldío o algún área que sea irregular. Siempre tenemos que considerar si el equipo óptimo para manejar esa maniobra es la plataforma de elevación, ya que es muy limitada al momento de trasladarse. Entonces, considerar tirar un firme o aplanar con algún otro equipo la zona a maniobrar es algo muy importante antes de hacer esa tarea en elevación, ya que si nos aventuramos a hacer la maniobra sin antes haber planeado bien la ruta de la plataforma de elevación, estamos poniendo en riesgo tanto la integridad del equipo como principalmente la de las personas que lo maniobran. Entonces es muy importante siempre considerar el medio ambiente y el contexto de la maniobra a realizarse. Continuamos. Dentro de todos los montacargas hay varios dispositivos que son importantes que siempre se localicen. Nosotros como los operadores de TAL debemos estar siempre conscientes y siempre actualizados en la utilización de dichos dispositivos. En este caso tenemos que siempre identificar dónde se encuentran los controles de protección, ya que un montacargas, al igual que toda maquinaria pesada o un elevador de tijera, vienen equipados con un botón de parada de emergencia. Esta apagará todas las funciones inmediatamente. Es importante probar regularmente este o cualquier otro control de emergencia para asegurarnos de que todos los sistemas funcionan correctamente en caso de alguna emergencia. Otra cosa que debemos considerar siempre es la capacitación de la persona que va a utilizar el equipo. Así como el día de hoy ustedes están siendo capacitados, siempre debemos de tener en consideración que todo personal que vaya a utilizar alguna maniobra o alguna maquinaria de alto riesgo esté siempre capacitado. Es importante siempre tomar capacitaciones con agencias de capacitación autorizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El mantenimiento de los equipos es un tema muy importante, ya que no todos los trabajadores pueden realizar estos mantenimientos. Solamente el departamento de mantenimiento podrá realizarlo, ya que los equipos deben mantenerse para asegurarse de que siguen funcionando con el paso del tiempo y de que no tienen ningún fallo. Si va a utilizar usted algún elevador de tijera, hágalo con precaución y asegure siempre de preguntar sobre la rutina de mantenimiento del equipo antes de utilizar el equipo para cualquier operación. Bien, acerca de las regulaciones y las necesidades que debe de presentar un equipo de desplazamiento de material, veamos lo siguiente. Constatar que la cabina cumpla y que proporcione la protección al operador contra objetos que puedan llegar a caer cuando la altura de elevación de la carga sea superior a 1,80 m, que provea protección contra la intemperie, que garantice una buena visión de la zona de trabajo, que cuente con un espejo retrovisor, que permita un fácil acceso al puesto de trabajo, que disponga de piso antiderrapante, que esté ventilado, que tenga un asiento cómodo y cuente con cinturón de seguridad y que sea resistente al fuego en sus materiales de construcción. Compañeros, es muy importante que seamos conscientes de que cada equipo es diferente. Como ya vimos dentro de las clases de montacargas, vimos el eléctrico, el hombre a pie, la plataforma y el montacargas de combustión. Cada equipo tiene especificaciones diferentes y es necesario que conozcamos el equipo que utilizamos. Si utilizamos un equipo de combustión, tenemos que estar pendientes de sus combustibles y de sus gases. Pero siempre tenemos que hacerlo todo conociendo las especificaciones que presentamos anteriormente. Continuamos. Cada equipo de montacargas debe contar con un claxon y un dispositivo sonoro que se active automáticamente durante su operación y en reversa. Debe disponer de un dispositivo que emita una luz centellante o giratoria, un color ámbar que opere el equipo en el que esté en movimiento colocado de tal forma que no deslumbre al operador y contar con luces delanteras y traseras que iluminen hacia la dirección en que se desplazan. También así se recomiendan medidas de seguridad para la operación, como ser operados únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón.
Comprobar que el operador utilice el cinturón de seguridad. Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos que estén siendo cargados o descargados y asegurar que no se sobrepase la carga máxima de utilización indicada en la placa de fabricante que podemos ver en la imagen. Operar el montacargas bajo un procedimiento de trabajo seguro y encender las luces delanteras y traseras o la torreta durante su operación cuando así se requiera. Las medidas precautorias para el uso de equipo son circular con los brazos de la horquilla a una altura máxima entre 15 y 20 centímetros por encima del suelo o de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Respetemos los límites de velocidad en las zonas donde se transita, utilizar barreras de protección o topes en las plataformas o muelles en las que se operan para evitar riesgos de caída, efectuar el llenado de combustible o cambio de carga de baterías en zonas ventiladas y disponer de equipos para la atención de emergencias por incendio que puedan presentarse. Disponer de áreas específicas para la manipulación de baterías y contar con procedimientos de seguridad para manejarlas en su caso. Siempre estacionar el montacargas con los brazos de las horquillas descansando sobre el suelo o de conformidad con las indicaciones del fabricante. Debemos desactivar el mecanismo de encendido al finalizar su operación para evitar su uso no autorizado. Realizar la revisión y mantenimiento con la periodicidad indicada por el fabricante y con base en el programa específico para que cada efecto se elabore. Y retirar de servicio los montacargas que presenten anomalías en su funcionamiento. Es importante siempre tener en consideración que cuando un equipo es vulnerado por alguna maniobra que se realizó, es de vital importancia sacarlo de circulación. A veces es complicado porque nuestro supervisor o porque algún gerente nos dice que tenemos que seguir trabajando y que la operación no se puede detener, pero lo primero siempre y lo más importante es resguardar nuestra integridad. Así es que es muy importante que cuando un montacargas esté vulnerado en su integridad o su estabilidad, sea retirado del servicio, al menos hasta que sea constatado que su operación puede seguir activa. Continuamos. La estabilidad de un montacargas, por lo general, podemos ver que los equipos son altos y delgados y pueden volcarse con facilidad. Ese es el motivo por lo cual los operadores deben conducir con muchísima precaución. Detener el montacargas es diferente a detener un coche. Las dos ruedas son pequeñas, las delanteras para el frenado, y ese es el motivo por el cual el montacargas no para rápidamente. El montacargas se basa en el concepto de dos pesos en equilibrio desde lados opuestos alrededor de un punto pivote donde las ruedas delanteras son el punto de pivote. La carga en las horquillas debe estar balanceada con el peso del montacargas y cada vez que un montacargas levanta una carga, el montacargas y la carga tienen un nuevo centro de gravedad combinado. La estabilidad del montacargas viene determinada por la ubicación de su centro de gravedad, o si el montacargas está cargado se determinará por el centro de gravedad combinado. Este es el ejemplo de un sub y baja. Compañeros, cuando no somos conscientes del funcionamiento del montacargas, estamos expuestos a grandes peligros, principalmente el del balanceo. Como un montacargas funciona con un peso y otro encontrados u opuestos, y de esa manera el montacargas es como funciona. Nosotros tenemos un contrapeso en la parte trasera del equipo y la carga o tarima o lo que vayamos a levantar con el equipo de movimiento de material juega un papel como si fuera un sube y baja. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esa función del equipo, ya que si no consideramos la gravedad, tanto de la carga nominal como la carga que vamos a levantar y su punto pivote, estamos expuestos a un grave peligro. Es muy importante siempre verificar el peso de la tarima y la capacidad de carga de nuestro equipo. Vamos a ver a continuación un video que nos muestra cómo es que un equipo puede fallar gracias al tema, como podemos ver aquí, de sube y baja. No se consideró el peso de la carga, tampoco se consideró el contrapeso, y esto fue lo que puso en riesgo y finalmente terminó con la vida de un inocente trabajador en una empresa de China. El uso de montacargas en áreas cerradas. El uso de montacargas con motor de gasolina o de gas de petróleo licuado en áreas cerradas puede provocar la acumulación de gas peligroso de monóxido de carbono que puede ser fatal. El monóxido de carbono es un gas tóxico emitido a través del escape de los montacargas.
una persona que está expuesta a niveles muy elevados de carbono está expuesta también a una intoxicación. A menudo no se detecta hasta que la persona está enferma. Para evitar el posible envenenamiento por monóxido de carbono, se recomienda usar montacargas eléctricos en zonas de trabajo cerradas. El almacenamiento en estanterías elevadas. La carga almacenada en estanterías elevadas puede alcanzar hasta 20 pies o más por encima del piso, lo cual representa riesgos especiales. La iluminación en áreas de almacenamiento como estanterías elevadas debe ser adecuada, la superficie debe de ser lisa y sin grietas y el operador del montacargas debe tener suficiente espacio para maniobrar con el montacargas. Es muy importante, compañeros, que sepamos identificar cuando la maniobra es una maniobra, digamos, rutinaria y cuando es una maniobra de alto riesgo. Siempre que sea considerado una maniobra sobre estantes de más de 2 pisos de elevación, es importante tratarla con especial seguridad. No quiere decir que las demás maniobras no sean importantes, pero siempre una maniobra de alto riesgo implica cuidados de alto potencial. ¿Okay? Continuamos. Vamos a ver a continuación un video de una maniobra de alto riesgo realizada en un puerto de cielo abierto. Es un equipo altamente especializado y como tal es manejado por personas altamente capacitadas. Sin embargo, aquí podremos observar en este video que no siempre las maniobras son realizadas adecuadamente y lo que puede llegar a ocurrir si no tenemos la pericia para realizar las maniobras de la manera en que deberíamos. Como podemos ver, el viento en esta maniobra es un factor determinante, ya que aún sin llevar el peso, el equipo ya se está tambaleando solamente por la altura y por el viento. Como decíamos, cuando se manejan equipos y maniobras en estanterías elevadas, hay que poner especial. Una recomendación que siempre hacemos en nuestros cursos de uso seguro. Compañeros, la seguridad nunca es un tema de importancia mínima. Siempre toda operación conlleva un cierto peligro y con él un cierto riesgo. Nuestro trabajo como Abrevan Instructores es procurar que ustedes estén seguros ante cada maniobra, ya sea de alto riesgo o sea una maniobra rutinaria. Sin embargo, al final de cuentas, la última palabra en la seguridad la tienen ustedes. Es importante que seamos conscientes y que ante cada maniobra rutinaria o de alto riesgo estemos siempre llevando la seguridad al extremo. Continuamos. Evitar que el montacargas se vire. Nunca girar con cargas pesadas, asegurarnos de que la carga esté en equilibrio, que tengamos mayor cuidado al trabajar en rampas y en superficies disparejas. La recarga de batería. Antes de recargar baterías, verifique las instrucciones de recarga recomendada por el fabricante de montacargas y use el equipo de protección individual recomendado. Mantengamos el área de carga de batería exento de fuentes de ignición que pudiesen presentar un riesgo de incendio y bien ventilados para evitar la acumulación de gases, humos y vapores peligrosos. Durante la inspección de montacargas, los operadores de montacargas deberán leer el manual de operador como ayuda para identificar cuáles son las condiciones que hacen que la operación del montacargas sea segura. Ellos deben utilizar una lista de verificación específica aplicable a su sitio de trabajo para documentar la inspección de seguridad. Al inspeccionar los fluidos bajo presión y otros sistemas, los operadores deberán utilizar los procedimientos apropiados de bloqueo con candado, etiquetado y bloqueo con calzas. Además de usar un equipo apropiado de protección individual, todas las deficiencias deberán reportarse a un supervisor inmediatamente para que puedan ser reparadas. Acerca del EPP o su equipo de protección personal, todos los operadores deben ser provistos con los siguientes como mínimo: casco, botas de seguridad, guantes apropiados para cada tarea, un overol contra ácido si es que aplica y protecciones auditivos si es que aplica. Acerca de la autorización para el operador,
Solamente personas con certificación escrita se permite operar un montacargas. La certificación debe ser válida al tipo de montacargas y trabajo para el cual el operador ha sido entrenado. El operador debe ser estrictamente responsable por las llaves del equipo y ellas no deben dejarse instaladas cuando el montacargas esté desatendido. Se deben emitir regulaciones locales y en los panoramas de riesgo generales sobre estas recomendaciones. La certificación debe ser renovable después de un año. Referente a este tema, recordemos que Abrevan Instructores también emite licencias autorizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Acerca del trabajo en montacargas, un detallado análisis de riesgos debe ser completado para todas las tareas donde los montacargas deban operar. Se debe dar atención específica a levantar plataformas para determinar dónde, cómo o por qué un montacargas necesita operar en determinada área y qué otro equipo alternativo o sistema puede ser usado. Los peatones normalmente tienen prohibido transitar en áreas donde se están desplazando y trabajando los montacargas, y la razón es la siguiente. A continuación vamos a ver un video en el cual no ha sido respetado o está haciendo caso omiso sobre las limitaciones donde un peatón o un equipo de carga pueden ser desplazados. ¿Qué es lo que pasa? Pues podemos ver, por ejemplo, aquí en su parte inferior de la pantalla, que hay un trabajador caminando por un lado y después va a cruzar para el otro, ¿verdad? Está haciendo caso omiso de las limitaciones que se delimitaron, propiamente dicho, para el uso de los equipos. Así también vemos a los equipos yendo desde un lado hasta el otro, haciendo caso omiso también de las delimitaciones establecidas para el uso de equipos y para el paso de peatones. Desgraciadamente, y como vemos, normalmente los accidentes pasan cuando no estamos atentos. Y como podemos ver en la parte izquierda de su pantalla, un trabajador, pues que inocentemente caminaba, va a tener un tráfico final. El mal uso y mal conocimiento del equipo, como podemos ver, del operador del montacargas ocasionó este accidente, ya que la carga no le permitía la visibilidad al conductor y la persona el transeúnte no estaba alerta de lo que estaba sucediendo a sus alrededores. Entonces estas dos actividades conjugadas pues dan como resultado este fatídico desenlace. Bien, entonces acerca de las áreas de los trabajos de montacargas, recordemos que ellos solo podrán operar donde haya un espacio seguro y con la altura y ancho suficiente para la maniobrabilidad. Enfocar la atención para reducir los riesgos donde el montacargas pueda encontrarse con otros vehículos. Señales de dirección claras y de marcación de vías a puertas pueden ayudar a prevenir movimientos innecesarios de tráfico. Las superficies de trabajo deben ser niveladas y firmes. Resaltos y material suelto son peligrosos para las operaciones con montacargas. Las rutas con resaltos no son adecuadas para los montacargas. Los atajos deben ser prohibidos en lo posible. Al cargar cerca de hondanadas, excavaciones y hoyos deben estar marcados con barreras físicas y claramente señalizadas. Las áreas operativas donde deben estar libres de obstrucciones como soportes, trabajo de tubería, etcétera, protegidas por barreras. Un montacargas no podrá nunca operar sobre una gradiente o una inclinación excediendo el máximo especificado por el fabricante. El montacargas se debe estacionar en un área segura, preferiblemente alejado de surtidores de combustible o cargadores de batería. Una adecuada ventilación debe ser provista para controlar y proteger el área de la salida de los gases de los equipos con motores de combustión interna. Alternativamente, las áreas pueden estar identificadas para tráfico peatonal solamente. Acerca de la protección de los trabajadores, depende del hecho de tener sistemas de seguridad en el trabajo, como lo son la separación de montacargas y peatones. Tanto los operadores de montacargas como los peatones en áreas de trabajo deben vestir con ropa de alta visibilidad. Un montacargas debe ser usado únicamente por el propósito por el cual fue diseñado, y las rutas de los montacargas que no son rutinarias deben ser señalizadas en sus potenciales riesgos antes de ser usados. Este es el manual de la OSHA que podemos ver en el que se nos va marcando el paso a paso de cómo es que un equipo debe de ser manipulado. Este manual es de alta utilidad y será entregado a ustedes también en forma física para que con el pasar de los días puedan ir desmenuzando y atacando cada área de la capacitación que sea necesaria para que ustedes puedan seguir trabajando de manera segura y de manera eficiente en cada una de las actividades, así sean
rutinarias o de alto riesgo. El manual de la OSHA tuvo una actualización definitiva en el año 2017. Mantener siempre 3 puntos de contacto cuando te subas y te bajes del montacargas, como lo hacemos con las escaleras. Vamos a ver las especificaciones finales, que es conducir con las uñas a 15 centímetros del piso y con el mástil inclinado hacia atrás, nunca conducir con la carga levantada. Cuando está cargado, siempre suba o baje las pendientes con uñas mirando hacia la parte más alta de la pendiente. Parquear el montacargas con uñas en la posición más baja, aplicar el freno de parqueo y el interruptor apagado. Siempre mirar en dirección del movimiento de la carga, evitar llevar carga que le impida su visibilidad y si es necesario recurrir a un señalero. Pitar en sitios peligrosos, nunca permitir a una persona sobre la carga, parar al llegar a una entrada, cruzar despacio si está libre del camino, nunca transportar cargas que aparentan ser inadecuadas, evitar frenar y cambiar de dirección súbitamente, nunca levantar una carga en una pendiente, nunca transportar pasajeros y nunca conducir sobre mangueras o líneas presurizadas. Este es un video de malas prácticas que se han encontrado en la industria, que es importante que veamos, ya que él nos permitirá identificar malas prácticas dentro de la industria. Y es así como finalizamos este curso. Compañeros, esperamos que sea de alta utilidad para ustedes y que el valor que tiene este curso sea de uso para su industria y principalmente para su seguridad. Les dejamos con este video y esperamos seguir trabajando con ustedes. Que tengan muy buen día.